Amigos, bienvenidos nuevamente a La Casa Tomada. Venimos de un gran episodio con nuestra amiga Miri. Mandamos otro abrazo, nos divertimos muchísimo aprendiendo de Noruega. Y pues antes de hablarles del tema del día de hoy, pues ya saben, no olviden visitar a nuestros patrocinadores, que es La Tierra y Anís MX. Y no se olviden visitarlos, están en Instagram. Entonces, por favor ahí denles el like, revisen su catálogo, porque seguro van a encontrar algo que les guste y que les llame la atención. Y pues cuéntanos un poquito, amigo, de qué se trata nuestro episodio del día de hoy. Güey, yo todo el tiempo como güey haciéndole. Claro que sí. Como el programa de estos que así decían las bases de un concurso, pero no te dejan participar a ti, porque se la mención a uno, ¿no? Y que tú no vas a escoger. Exacto. Es que esta vez nada más La Tierra y Anís le mandaron al amigo su botella. A mí no me mandaron nada. Pero Noruega. Exacto. Y también hasta Noruega mandaron ahí una botella rica de bisutería y plantas. Pues nada, amigo, hoy justamente vamos a hablar sobre los escritores malditos. Ufa. Y vistos un poquito de perspectiva con los satanistas, que no, o sea, ahí habría que entender como justamente todos estos conceptos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor se escucha escritores malditos, no sé, la gente podría pensar como de, ay, es que se murió en la carretera, ay, es que se le apareció a la señora de blanco, no. La Llorona, ¿no? Exacto, se le apareció a la Llorona. Exacto, hablar de cañitas y cosas así, pero no, justamente son otras cosas. Entonces, pues número uno, hay que entender qué es la poesía, que es esta expresión artística, la cual regularmente es medida en su cadencia, es identificada por su cadencia y su versificación. Entonces, dentro de la poesía hay como varias maneras de versificarla, se fue modernizando, y pues bueno, hasta ahora ya se puede encontrar de verso libre, en donde ya no se cuenta, hay dodecasílabas, todo tiene que ver mucho con las sílabas. Los que escuchan Arjona pues entenderán muy bien del tema, con sus ripios de ando, rolando, ando por reforma, dando, ando, todo en ando. ¿Qué rima con ando? Dice. ¿Qué rima con ando? Fernando, dice. Fernando gozando, ando, dice. Entonces, pues bueno, esa es la primera parte que vamos a entender. La segunda, pues el poeta es aquel que hace poesía o lírica. Y maldito, ¿a qué se refiere maldito? Todo estoy viéndolo de manera académica y ahorita vamos a ir ahondando en el tema, pero si lo vemos de manera académica, pues maldito es aquel que fue maldecido o que fue de manera divina, ¿no? Apartado de esa gracia del Señor. Entonces, también estas personas no crean que son así como de, ay, dicen que le hicieron mal de ojo. No, tampoco. Son malditos por otras cosas. Exacto. Es correcto. No necesariamente es que tengan el mal de ojo. Ajá, exactamente. Pero pues ahorita les vamos a ir platicando sí, y por qué estaban malditos, ¿no? Los satanistas pues son estas figuras que ya ahorita vamos a también andar más adelante, y que son estas figuras de escritores o intelectuales o ciertas personas de influencia en cierta época que en algún momento tuvieron relevancia o destacaron, pero justo como lo vamos a ver ahorita, tanto con los poetas malditos como con los satanistas, todo a veces es parte de las épocas y de las tendencias y de las modas que hay. Entonces muchas veces estos personajes estuvieron ahí olvidados y falta algo que los saque a la luz pública y que los genere, los ponga en el ojo público, y que se vuelvan ahí una tendencia y empiecen a tener seguidores aún después de su muerte. Es correcto. Y además de escritores satánicos o que hayan intentado ahí darle un poquito al ocultismo, pues también vamos a verles ahí de algún personaje que no fue tal cual, no fue, como dirían en el show de Don Peter, per se, un escritor, Per se. pero era
También fue un gran personaje que va de la mano un poquito con este tema del ocultismo o no me atrevería a decir satanismo, no creo que él haya tenido esa relación, pero digamos que fue un personaje misterioso, ¿no? Dejémoslo en misterioso. Exacto. Entonces, hablemos de la primera parte, ¿no? De los poetas malditos, ¿no? ¿Quiénes eran los poetas malditos y por qué se les puso este término, amigo? Bueno, mira, todo empieza en la Francia. ¿Qué estamos hablando? Para darles el dato exacto, porque si no, aquí nos van a pelear. Fue como 850. Exacto. Ajá. Entonces, todo comenzó con Verlaine, que es un poeta. Ahorita déjenles doy Paul-Marie Verlaine, ¿no? Nacido el 30 de marzo de 1844 y fallecido el 8 de enero de 1896. Verlaine es una figura importante para la nueva poesía francesa. Dentro de su carrera se detalla por todo este movimiento simbolista y decadentista. ¿Esto hasta a qué va? El movimiento simbolista es toda aquella poesía que recurre, valga la redundancia, a símbolos. De hecho, hay varios diccionarios y enciclopedias que son sobre símbolos y que te hablan de cómo al momento en que tú refieres algo en tu poema o en tu verso, no necesariamente estás diciendo lo que dices, ¿no? Estás diciendo tal vez algo más profundo. Entonces ahí empiezan a jugar ya un poquito más de ingredientes dentro de la poesía y deja de ser tan lineal como a lo mejor se conocía, ¿no? Como a lo mejor mi novia está triste, le doy al piste o ese tipo de cosas, ¿no? Aquí empiezan a incluir, te lo juro que sí había poemas, porque hay otro personaje que no es de esta cepa de escritores, que de hecho aparece en un disco de Pescado Rabioso, que es Luis Alberto Spinetta, que nacía de Charly García, que es papá del güey de Ilian Curiaquian de Valderrama. Este güey tiene a un personaje que se llama Antonín Artaud, que de hecho se vino para acá a México y le hicieron una lobotomía y el tipo estaba muy loco y justo él estaba muy en contra de esa poesía de mi novia está triste, pues le doy al piste. Pero justo este personaje, Verlaine, empieza también en esta parte decadentista, justo ahí sí evoca totalmente al término de manera literal, ¿no? O sea, decadentista es cuando se aleja un poco, o sea, hay que entender que hay una alta cultura, ¿no? Siempre vemos a lo mejor a los personajes intelectuales de una manera altiva y en otro escaño social, ¿no? Por esta intelectualidad y por este raciocinio que manejan en todas sus ideas. Y justo estos personajes, si bien están en la alta cultura, empiezan a mostrar otros rasgos que ya son más humanos, ¿no? Ya son tipos, como lo dice su nombre, decadentistas. Entonces, tanto lo que escriben como su estilo de vida empiezan a ser congruentes con lo que dicen, ¿no? Entonces, tanto en lo que escriben, ¿no? Empiezan a escribirle a la mierda, empiezan a escribirle a la muerte, empiezan a escribirle a hechos no estéticamente bellos, ¿no? A describir ciertas cosas que la poesía no era eso, ¿no? O sea, la poesía era como de destacar la belleza y hablar del color de la rosa y el aroma de la flor, y entonces de repente empieza a haber tipos que te hablan de la guerra y de un tipo que está chorreado en semen o que se cagó encima o que está hasta el huevo en opio, y sus vidas las empiezan a vivir así. Entonces Verlaine tiene un libro de ensayos donde él selecciona, regular, eso es como regular, sigue siendo regular en estas épocas en la intelectualidad, sigue habiendo grupos, ¿no? Tú te sigues sumando o te siguen sumando algunos intelectuales a su beta artística, y ahora ya no tanto, pero si ves la literatura o el arte desde que empezó hasta hace unos años, todo está dividido por siglo de oro, siglo español, ¿no? O sea, siempre están los beatnik, los decadentistas, los estridentistas, o sea, todo está como catalogado por ciertas corrientes literarias y generaciones que van marcando una nueva tendencia en la literatura. Y en este caso, Verlaine lo que hace es un libro de ensayos en donde incluye a un número de escritores a los cuales él suma a su, digamos, su generación de poetas malditos, que son justamente personas que viven esa vida licenciosa, dicen las abuelitas. Y justo
con Verlaine que empieza todo esto, él conoció un personaje con el que empezaron a vivir toda esta vida decadente, que precisamente era Arthur Rimbaud. Y precisamente Arthur Rimbaud era un chico que por las circunstancias tuvo una vida difícil, tuvo que vivir en las calles por mucho tiempo. Y de hecho, una de las cuestiones que tuvo que enfrentar fue que, siendo vagabundo, se dice que en algún momento se encontró con algunos soldados franceses y lo violaron. O sea, entre todos le pasaron ahí un tren. Entonces ya fue como que una de las tantas cosas que él ya traía cargando, ¿no? Posteriormente en su vida, Rimbaud empieza a ir a frecuentar bares y se empieza a hacer famoso porque él ya traía esta onda de la poesía. Dicen que desde que era muy niño ya escribía poemas muy interesantes, y precisamente Verlaine es el que lo identifica, ¿no? Y dice, wow, este chavito trae ahí algo, ¿no? Trae como que la chispa que se necesita para ser un poeta. Y por ahí tiene algunos escritos que le comparte a Verlaine y dice, wow, realmente trae un chico potencial. Cuando él empieza a frecuentar estos bares, se hace famoso porque le gustaba contar historias acerca de cómo él decía que era un galán, ¿no? O sea, que Rimbaud era un super galán y que se ligaba a las mujeres fácilmente, güey. Entonces se hace famoso en las cantinas por esto, ¿no? Y es lo que le llama la atención a Verlaine, que posteriormente lo junta y le dice, tiene potencial este muchacho. Y lo curioso que tenían estas personas es que se creía que Verlaine era bisexual. Entonces, él era un hombre casado, tenía esposa, hijos, pero también le gustaba la vida de la taberna, de ir a echarse sus alcoholes, y pues era una persona que desde ahí fue como que sus primeros vicios, ¿no? Entre muchos otros que llegaron a tener estos muchachos. Sí. Entonces compartían esta parte del vicio, y en algún punto Verlaine desarrolla ahí una atracción por Rimbaud, ¿no? Por este chavito, y empiezan a tener una relación que realmente era una relación tóxica, no como ahorita, ¿no? Que sí, ya por cualquier mensajito ya dicen, ay, la tóxica o el tóxico, ¿no? Entonces ahí sí realmente era una relación tóxica. Muchos hasta decían que era una onda medio sadomasoquista, porque se dice que se peleaban a cuchillazos, ¿no? O sea, ahí estaban ahí echando la chela, güey, y de repente, güey, se emputaban y empezaban a cuchillarse. Y posteriormente, dentro de esta relación, en algún punto Rimbaud lo acuchilló, no de gravedad, y en una pelea posterior, Verlaine le disparó en la muñeca y fue a parar a la cárcel, ¿no? Por hecho. Entonces, o sea, era esta vida que llevaban tan escandalosa que como tú lo mencionas, era el inicio de una corriente que fue llamada como decadente. Y dentro de estas relaciones, cada vez empezó o sea, Verlaine era una persona que se dice que cuando él estaba sobrio, era una persona tranquila, inclusive se le consideraba como tierno y bondadoso, ¿no? Pero nada más le empinaba el codo tantito y se le salían los demonios, y dicen que pues sí, era una persona muy violenta, muy agresiva, y después se encuentra este chavito, a Rimbaud, ¿no? O sea, explota ahí todas las dos cosas que ellos traen, y precisamente esa era una de las cosas que tanto le espantaba a la sociedad en ese momento, ¿no? Porque este tipo de poetas que se salían de lo que estaba establecido moralmente, ¿no? Exacto. Y es lo que llamaba la atención. Y pues eran poetas que, como tú lo mencionas, al principio tú mencionaste este punto muy importante de la poesía, que la poesía establecida era este juego, ¿no? Que ya había reglas, había unas métricas, y decía, hay que combinar esto con esto, y eso fue lo que tenían ellos, ¿no? Que precisamente se salían de eso que estaba establecido y buscaban hacer una poesía diferente, ¿no? Sí. Que fue lo que los marcó, ¿no? En esta época, ¿no? Al final de cuentas,
dentro de, no solo por sus relaciones amorosas que tenían, porque después pues asistían a fiestas ahí muy estrafalarias, ¿no? Donde pues había de todo, ¿no? Sí. Se metían de todo y se metían con todos. Y pues estos dos muchachos, parece ser que murieron de sífilis, ¿no? Los dos. Creo que Sí. Verlaine murió primero. La enfermedad le dio Ya muy cabrón. Un poco más grande, ¿no? Porque aparte Era más Rimbaud, Ajá. Rambo, como usted le quiera decir. Dembow. El que inventó Flow. el Dembow. El Dembow. Pues él empieza con esta imagen del Enfant terrible, ¿no? Que era el infante terrible, ¿no? Era este niño que se coló en la alta sociedad y en la alta cultura y que empezó a romper esquemas. Y ahí nada más se los dejamos para que le echen una ojeada. Todos estos son poemarios. Uno de los más celebrados es uno que se llama Una temporada en el infierno, y que justo con estos títulos evocan eso, ¿no? Y no solamente eran provocadores con sus títulos, claro, ni buscaban como esta provocación, sino que más bien confrontaban, ¿no? O sea, esta poesía empieza a ser un poco más de confrontación al deber ser de la sociedad y a que estamos encasillados, ¿no? O sea, ya después, o sea, gracias a ellos es que después empezamos a tener en otras ramas de la literatura, por ejemplo, en cuentos o en novelas, empieza a ver como todo este realismo sucio y todas estas temáticas que ya son ver a la sociedad con esta lupa en donde tú dices, aquí está la sociedad francesa aburguesada, pero dentro de esa sociedad hay vicios y hay mentiras y hay calumnias y hay una serie de cosas que nadie dice, ¿no? O sea, vas a tu fiesta, claro, con tu mascarilla, tu peluca y todo es muy celebrado, pero de pronto es como, hay un grupo de gente que también es humana y que no importa su sociedad, no importa su escaño social, son personas que tenían ahí sus vicios. Como dice, sí, Verlaine creo que muere ya muere un poco más grande que Rimbaud, que Dembow. Es correcto. Porque y ya cuando muere Verlaine, pues este muchacho ya empieza hace como un bucket list y empieza como que él ya estaba enfermo de sífilis, pero hizo su bucket list y empezó como que a viajar y a hacer como que hay otras cosas antes de morir, porque pues él sabía que ya la enfermedad estaba dentro de él y tarde o temprano iba a morir, pero pues a final de cuentas pues ahí quedaron, y como tú lo dices, pues había ya una sociedad que ahorita platicamos un poquito más de este contexto histórico, porque antes de brincar al otro autor, quería hacer esta anotación que precisamente este libro que tú mencionas no les debe faltar en su colección de Una temporada en el infierno, se los recomendamos. Precisamente era eso, ¿no? Que toda la vida tan fuerte que llevó Rimbaud, toda la vida tan fuerte que llevó, pues precisamente era eso, ¿no? Era una temporada en el infierno, su relación que tuvo con Verlaine, que fue sus mejores años en cuanto a escritura, y entre ellos se colaboraron para mejorar y hacer sus poemas y hacer todo lo que hacían, y gracias a eso pues les dio cierto renombre, guiño guiño, que nunca llegó a explotar, ¿no? Por eso precisamente eran los malditos, ¿no? Porque no llegaron a esta sociedad que tú mencionas, burguesa, nunca les permitió llegar a ser tan famosos, precisamente eso, porque se salían de su doble moral burguesa que tenían, ¿no? Como tú mencionas, algo interesante de esta sociedad es que, pues en ese entonces en Francia, la homosexualidad era mal vista, estaba muy mal, pero la homosexualidad era un poquito perdonable y tolerable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el lesbianismo, eso era como repudiado, ¿no? Era como que no, o sea, qué asco, pero fuera de la burguesía, ¿no? Porque dentro de la burguesía había personajes que practicaban el lesbianismo y pues como eran parte de ese inner circle, pues era como que, bueno, pues a ti sí te damos chance, no está tan feo, ¿no? Y precisamente eso era lo que los motivaba, pero platícanos del otro gran, que creo que ese sí es uno de los grandes personajes, que es precisamente este muchacho Charles Baudelaire, ¿o cómo se pronuncia? Baudelaire.
Perdonen, de una vez les digo que la mayoría de estos escritores son franceses, entonces mi francés es malísimo. Sí, ahí, de una vez les digo que disculpen por mi francés. Yo la neta me sé muchos de los apellidos también porque varios amigos estudiaron literatura y pues justamente platicando de ellos te van perfeccionando ahí se dice Baudelaire o Baudelaire. Pero justo ahí, volviendo a un punto importante que decías, son castigados, son repudiados y son un poquito llevados al ostracismo en su época, si bien fueron importantes, si bien mucha gente los empezó a seguir y mucha gente los empezó a emular, cabe decir que actualmente en cualquier universidad de cualquier parte del mundo occidental, donde se estudie una carrera de literatura, de humanidades, de ciencias del lenguaje, de cualquier cosa que tenga que ver con el ánimo del arte, los tienes que leer, ¿no? O sea, son un referente importante y un eje de la literatura y se sigue hablando de ellos y los jóvenes estudiantes de literatura los siguen imitando y los siguen idolatrando esta vida, porque, o sea, valga el término que vamos a decir, pero justo coincidamos en eso, es ese inicio del rockstarismo, ¿no? Claro. O sea, fueron los primeros rockstars, ¿no? Estos tipos populares, con cierto dinero, cierta fama. Aparte, estos chicos, estos autores regularmente conseguían, hay un término que es el mecenazgo. Ahí sí, les vamos a poner después el dato, sino ahorita al calor de la charla se los busco. Me parece que todo empieza con un tipo de apellido mecenas, pero justo el término va a que era esta persona que muchos de ellos no tenían ningún interés, bueno, sí tenían interés, pero no tenían ningún talento o no tenían ningún acercamiento a la literatura o al arte, más que la de me gusta, tengo dinero, te patrocino. Entonces este patrocinio, es conocido como el mecenazgo, ¿no? Entonces regularmente los escritores hasta hace poco tienen un mecenas, que son justamente estos tipos que son o autores ya viejos y consolidados o aristócratas, los cuales voltaban y decían, lo que está haciendo este güey es interesante. Eso también en la música, o sea, compositores, Beethoven, Mozart, todos estos grandes autores tuvieron un mecenazgo por parte de reyes y de la aristocracia y la monarquía de sus países, y justo a ellos también les toca, ¿no?, este mecenazgo que los pone en escena y que justamente estos mecenas, en parte, también su labor era como de, ven, te invito a la fiesta con mis amigos, y llegabas y era como de, mira ahora quién traigo, güey, escucha este morro, güey, está bien cabrón, güey, este güey te dice unas cosas que, ¿no? Y entonces ahí los van exhibiendo y pues bueno, es como todo ese círculo vicioso en donde, ¿no? Y sabemos que no solo es en el arte ni en la música, sabemos que es en todos lados. Siempre hay un circulito que define quién está en onda y quién no está en onda, y pues eso abarca muchos lados, ¿no? Exactamente. Es correcto. Justo como decíamos, está Charles-Pierre Baudelaire, el cual escribe libros, fue crítico de arte, traductor francés, tenía una obsesión a Edgar Allan Poe, ¿no? De hecho. Traducía a Edgar Allan Poe, exacto. También hay que recordar que estos son los ídolos que tenían ídolos, ¿no? Entonces ya había también una base ahí de autores a los cuales ellos idolatraban, y que si bien distaban un poquito de lo que ellos hacían, pues ellos llegaban como el de, no, pues mi maestro Edgar Allan Poe. Como decían, en las pedas decían, así como decía mi maestro Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, exactamente. Y pues bueno, él justamente entra dentro de esta categoría, o Verlaine lo mete a su grupo y a su libro de ensayos, porque es de estos escritores que promueven esa revolución estilística, ¿no? Entonces, justamente a mí alguna vez me tocó escuchar como esta discusión de gente que no le gusta la poesía, porque cuando le hablas de literatura te dicen, sí leo, pero pues un poquito más novela y cuento, y la poesía sigue siendo vista hasta ahora o desdeñada un poquito, porque es como de, es que no le entiendo la poesía, porque pues algunas son muy cortas, otras son muy largas, y de pronto es como leer en verso, y es como pensar que todo es como un poema de amor, ¿no? O sea, no pensamos en que no sea como el de, ay, no, pues es que qué huevo está leyendo un güey que le está escribiendo a su novia. Y justamente esos güeyes lo que menos hacen
es escribir sobre esas cosas, ¿no? Escriben sobre Claro. sus vivencias, escriben obviamente sobre amores frustrados, pero amores frustrados que son llevados al límite, que son exudados en esta pasión, ¿no? Que te Claro. muestran como toda la decadencia y la podedumbre que puede haber en un ser y cómo la combinan con el amor y cómo la exteriorizan y cómo, ¿no? Se les salen sus demonios como a todos y de pronto tienen ahí cositas muy buenas. Justamente Charles Baudelaire tiene uno de sus libros más celebrados, es Las Flores del Mal, que es un poema muy chido. Ese lo consiguen, amigos, hasta en ediciones Coyoacán del Metro. Está media culera la traducción. Les voy a presumir a los que estén en YouTube. Miren, aquí lo tenemos. Está preciosísimo. Es un excelente libro. Yo justo me lo eché el año pasado en mi reto de libros. Y la verdad es que sí es un libro que también deben de tener ahí en su colección. Es un excelente libro de poesía. Y sí, o sea, como lo comenta Ed, o sea, Baudelaire tiene esta parte de salirse de esa, o sea, en este libro precisamente ves esa que te sales de esta métrica y de esta rima. Como lo dice Ed, no es esos poemas de amor que esperas que rime en cada verso. Pero precisamente lo interesante de este libro en particular fue una gran revolución. Fue un libro censurado. Ya hablamos de la censura, pero todos estos autores que vamos a hablar ahorita fueron censurados en su momento. Y este fue un libro censurado y fue separado. Cuando recién salió, los burgueses dijeron, puta, esto está atentando contra la moral de los franceses, ¿no? Y esto no puede estar. Lo dejaron, pero quitaron unos 6, 7 poemas, no sé. Evitamos el nombre, pero ustedes ya saben de empresas en esta actualidad dirían, ay, no, en contra de la familia, de las buenas costumbres, y que justamente estos güeyes lo que llegan a decirte es, vives en una burbuja de mentiras, bro. Claro. No, tu papá está en un bar cantineando, claro, unos güeyes fumando opio en la Francia de los 1800. Esa falacia de la familia no existe. Sí existe, pero con sus claroscuros que no queremos ver como sociedad. Exacto. Y precisamente Baudelaire con este libro y bueno, y con todas sus obras inventa este término que le llama la modernidad, ¿no, güey? Porque justo en o lo que comentaba era hace ratito, que es muy importante ponerlos en este contexto social en el que vivía Francia en ese momento. Algo que es muy importante resaltar es que él llama modernidad porque justo en ese momento había lo que era el inicio de lo que hoy conocemos como el capitalismo, ¿no? Mucha gente muy estudiada siempre hace esta referencia de qué diría Verlaine en estos momentos acerca del capitalismo, de cómo se ha desarrollado, a tal manera de que todos los que estamos aquí escuchando este podcast somos capitalistas, aunque no queramos. Exacto. Nacimos con eso en el culo y nos vamos a morir con eso en el culo, porque ya el sistema ha evolucionado, pero estos autores estaban en esa límite en donde tenían una realidad diferente, donde no es que fueran comunistas, sino que tenían un consumo diferente, ¿no? O sea, consumían lo que necesitaban y punto, ¿no? Y entonces vienen los burgueses a instalar este capitalismo y empiezan a ver estos consumos desmedidos, estos irracionales, y precisamente ellos buscan eso, o sea, criticar esta, como lo dice Baudelaire, esta modernidad, ¿no? Esta modernidad absurda, esta modernidad que está basada en una moralidad, doble moralidad de los burgueses, y precisamente por eso Baudelaire le pone al libro Las Flores del Mal, porque él dice, si los burgueses es el bien, nosotros que estamos en contra, entonces nosotros somos el mal, ¿no? Porque no estamos a favor de sus prácticas, de esto que nos están implementando. Y precisamente no solo ellos, sino en general todos los artistas que vivían esa época tenían una frase que, les repito, perdón mi francés, pero es una frase muy famosa y que a mí me encanta, que dice pour épater les bourgeois, ¿no? Que significa para emputar a la burguesía, ¿no? Entonces veías gente
antes de que vieras a Dalí más adelante paseando a su cocodrilo, ya había gente paseando un armadillo en la calle, ya había un güey que andaba con un palo y decía que era la reencarnación de San Agustín, güey, y ahí lo veías recitando. O sea, veías muchos artistas haciendo cosas estrafalarias en la calle bajo esta frase, ¿no? Para encabronar a la burguesía, ¿no? O sea, querían sacar su arte, de hacer llamativos para que la burguesía los notara y dijeran, pero precisamente de ahí viene la misma censura, ¿no? Que la burguesía doble moral decía, ay, eso yo lo hago en mi casa, pero en la calle no quiero que mis hijos lo vean, ¿no? Exacto. Ahí justo, amigo, justo lo que les decía con respecto a los simbolistas y que estamos diciendo, justo ahí hay que entenderlo, voy a decir textual, el simbolismo, el que sean simbolistas se definía en así de manera frontal como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Entonces, justamente a eso es a lo que va, ¿no? Atenta contra esta falsa sensibilidad de, ay, mi novia está triste, le doy al piste. Y la declamación, ¿no? Que el poema fuera así de, estando una mañana, ¿no? Y era como el tan, ton, ten, tin, tin. Y que dejara de ser, sí, o sea, muchos escritores desde ese momento lo que pretenden es dejar la alta cultura para bajarla y para que, o sea, también estamos hablando de un tiempo en que no todo el mundo tenía acceso a una biblioteca, no todo el mundo leía, no todo el mundo tenía una educación, estamos hablando de personas campesinas, también ahí están los términos de georgiano y bucólico. Entonces, ¿sí es bucólico? Te digo, porque georgianos son como estas personas de sociedad que tienen una función dentro de la sociedad y del mundo que es distinto al bucólico. Justo el bucólico, además, esta gente de campo, ¿no? Esta gente que esta vida bucólica es esta gente de campo con cierta ignorancia, con cierta, de cierta manera, una sensibilidad mucho más primitiva, ¿no? Y era como esta gente, o sea, si lo vemos con Steinbeck y con todas estas películas de los 50, del cine de los 50 de Estados Unidos, siempre la temática es como la gente que sale del campo a la gran ciudad y cómo la gran ciudad te devora, ¿no? Entonces, como está este ánimo georgiano contra este ánimo bucólico, y el bucólico es como mucho más sensible, ¿no? Como mucho más apegado a justo esta sensibilidad, pero mucho más melancólica, ¿no? Es mucho más melancólico con respecto a sus raíces, con respecto a su vida en el campo. Tiene otros elementos y justo ellos con lo que juegan es con esto, ¿no? O sea, dejar de hacer una cultura para burgueses. Claro. ¿No? Y que no puedes seguir cantándole a la mujer pálida que está en el castillo, siendo que hay gente que se está rompiendo la madre en el campo y que está vomitando verde porque tragó mierda y, o sea, como ahora. Como ahora. Y precisamente por eso es lo importante de lo que dices hace rato. O sea, eran los primeros rockstars que decían, la sociedad establece esto como lo correcto, nosotros estamos en contra de eso, güey. Y obviamente eso, o sea, son malditos porque los maldijo la burguesía, ¿no? Los bloqueó. Los bloqueó y dijo, están fuera de nuestra moral, doble moral, y por eso no te voy a dejar, no eres parte de mi círculo. Había muchos otros artistas que jugaba el juego de la burguesía, ¿no? Que decía, yo públicamente como tú no voy a hacer estas obras, pero si tú me invitas a tus fiestas privadas, pues ahí sí te demuestro todo. Pero hago el poema de qué bonito el rey que anda en su castillo. Exacto. Y justo en este libro que acabas de mencionar, que es tan grandioso, de las flores del mal, lo que decías hace ratito de la belleza de la mujer blanca en el castillo o donde tú quieras de la burguesa, justo tiene un poema que es muy bueno, que es de los que más me gustó, que se llama Himno a la Belleza. Y este autor pues básicamente era esto, o sea, él frecuentaba prostitutas, güey, y le escribe un poema a una prostituta saliéndose de estos poemas bonitos a la mujer que estaba en la burguesía, ¿no? El único que se había atrevido, sí. Amigo, el único que se había atrevido a eso es nada más y nada menos que de One and Only, Miguel de Cervantes Saavedra,
que en su Don Quijote le habla a Dulcinea, que Dulcinea no es una mujer de sociedad, no se sabe bien quién es dentro del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, no se sabe bien quién es Dulcinea, pero se cree que puede ser una mujer, una ramera, una mujer, al final la encuentran en una cantina, bueno, en una hostería. Es el primero que se atreve hasta incluso el personaje juega con esto de que en su demencia él defendía de los gigantes que eran los molinos a Dulcinea del Toboso, y que Dulcinea del Toboso es esta figura de una mujer que no cumplía con las características de lo que justamente después denuncia Baudelaire, ¿no? Exacto. Sí, o sea, salirse de esta belleza establecida y ir por lo que ves todos los días, y precisamente eso es lo que no le gustaba a la burguesía, ¿no? Que decía, güey, ¿cómo pueden encontrar belleza en una prostituta? Cuando seguramente los burgueses en sus fiestas las contrataban todo el tiempo, pero... Cuando no han visto sonativas. Exacto, cuando hacían sus fiestas en la Mexicana, ¿no? Y entonces, o sea, era eso, o sea, era esta parte de ir contra la burguesía, y eso es lo que llama la atención de estos poetas, que realmente hacían esa diferencia, ¿no? Eso es lo que intentaban. Y el problema, y además, o sea, también siendo honestos y siendo objetivos, o sea, además de la burguesía, pues obviamente, pues ellos tenían problemas de drogadicción, ¿no? Que tampoco hay que ocultar este pedo, ¿no? Alcoholismo y drogadicción. Se metían heroína, se metían alcohol hasta la madre. Entonces, güey, o sea, realmente no solo fue el tema de la burguesía, sino también su adicción, güey, la que hizo que no llegaran a ser tan grandes como ellos esperaban, y por eso se les considera, por eso precisamente entraron dentro de este término de Verlaine de ser malditos, ¿no? De decir, nosotros no llegamos a ser tan grandiosos como muchos otros poetas que sí apoyaban a la burguesía, ¿no? Y precisamente ese fue el tema, ¿no? Con ellos, ¿no? Pero, amigo, platícanos del cuarto. Yo la verdad no lo conozco muy bien, solo sé que fue pupilo, ¿no? De Charles. Justo con lo que decías, pues un saludazo a Gabriel Orozco, ¿no? Hablando de gente cercana al poder haciendo porquerías. Saludos, Orozco. El siguiente que tenemos es Stephen Mallarmé, el cual tiene un poema impresionante que se llama Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Yo se los recomiendo muchísimo. Es una frase sentenciosa, al francés me parece que está igual, bueno, podría ser como una tirada de dados, pero si ustedes la piensan, es una frase excepcional, es una frase que desde que estoy en la universidad y que me la comentaron mis amigos, y que después tuve oportunidad de leer el poemario, no ha dejado de retumbar en mi cabeza, porque es muy cierto que un golpe de dados jamás abolirá el azar. Entonces quédense con ese pensamiento, piénsenlo, y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No, pero justo bien, Stephen Mallarmé también vive de 1842 a 1898, y como Baudelaire, pues también gran parte de su vida estuvo dedicada a la crítica artística y literaria. Y pues bueno, su poesía es simbolista. Obviamente él también, si ven algunos de sus poemarios, tiene estos poemas en donde incluso los puedes ver que haya una palabra aquí, después otra acá, y es como el triangulito, y va formando como algunas figuras. Y pues justamente eso pues rompe con el estilismo que había en ese momento, se le considera de vanguardia, abre paso para futuras generaciones de poetas, y la verdad es que muy pronto es que pudo rebasar a sus maestros, ¿no? En este caso Baudelaire. Y pues bueno, él siempre busca como su obra siempre está más cargada hacia una parte de los detalles y de la libertad, ¿no? Entonces él empieza, ya cuando rebasa un poco a sus maestros, empieza a jalar a su casa a personas para hacer tertulias,
y empieza a moldear o a descubrir a todos aquellos poetas que él considera que vienen con la vanguardia, que vienen con el futuro de la poesía. Entonces también es un autor muy, muy importante porque justamente él empieza a hablar como estos hechos libertarios que a lo mejor no van tan, bueno, sí, contra la burguesía, pero también hablan como del ser, ¿no? Y en dónde estamos y que estamos encuadrados. Justo esa frase que les decía va a eso, ¿no? O sea, el vernos como en esta gran coincidencia temporal y el cómo nada puede estar escrito y todo puede estar escrito y el cómo pues hay que soltar los dados, ¿no? Y a lo mejor no sale 6, pero a lo mejor en ese momento el 6 no es el ganador, amigos, es el 12 y pues a ver qué hacemos. Exacto. Y entonces justamente ellos hablan de esto, o sea, a mí me parecen reconfortantes en ese hecho, ¿no? Que de pronto destacan por bajar las cosas y aterrizarlas. Paz, nuestro maestro Paz, decía que si tu poesía no ha de ser agua clara, déjala correr, ¿no? Entonces justamente él hablaba como de, ¿para qué adornarle? ¿Qué necesidad tienes de hacer un poema barroco en donde hables de... Exacto, las espinas doradas al sol, güey, habla bien, habla de que se entiende. Mierda, güey. Habla de que la rosa tiene cagada de moscas y de abejas adentro de su perfume, ¿no? Y que si te acercas te va a pinchar la espina y si eres alérgico te va a brincar el polen y te va a obstruir las fosas nasales. Y luego, ¿qué haces? Dice. Pero entonces ahí también Mallarmé es importante, también está metido en esta trilogía, en esta serie de ensayos. Hay muchos más autores. Uh-huh. La verdad es que también nosotros en nuestra somera ignorancia tal vez del tema. No, pero en términos generales. En términos generales estos son los 4 más. Los 4. Uh-huh. Sí, hay muchos más que, como les digo, ya no son objeto de estudio, tal vez a lo mejor para estudios muy especializados de literatura francesa o de simbolistas, o a lo mejor si por ahí algún día nos ve algún literato que sea decadentista o que tenga especialidad en simbolismos o en literatura francesa, pues ahí nos corregirá. Pero estos sí son como los 4 autores, ¿no? O sea, como sabemos, dentro de todas las corrientes, o sea, lo podemos decir, ¿no? O sea, crooners hay un montón, pero ¿a quién te vas a acordar? Pues de Dean Martin, de Sammy Davis Jr., de Frank Sinatra, ¿no? O sea, pero hay miles. Y ahorita algunos nos podrán decir, ¡ay! Sí, pero los que traspasaron su época y los que siguen estudiando y se siguen emulando son estos muchachos que pues le vivieron duro, ¿eh? Los punks de la literatura. Los punks de la literatura, ¿eh? Y ciertamente porque aparte eran tipos que iban a fiestas y dentro de las fiestas era de mentar madres y no se quedaban callados y para muchos eso era el atractivo, ¿no? De molestar, era de molestar, de incomodar a la gente, güey, ¿no? Exacto. Era como esa ola de artistas que decían, güey, yo hago lo que yo quiero, en el momento que yo quiero, y que nos lleva un poquito a la filosofía de alguien que vamos a ver al ratito. ¿Sabes qué? Les encantaba bajarle sus morras a los güeyes acá. No. ¿Fis? Sí, nada, que eran unas morras acá bien guapas y que los güeyes decían, pues tú tendrás tu carruaje, castillo, pero ahorita vas a ver cómo la morra se va a escapar conmigo. Y luego los buscando por lías de faldas y tapas, a mí tapas le tocó que lo quisieran zafar por echarse a la hija del Calasco. Nadie. Ni Brad Pitt, güey, ni Brad Pitt está exento de que en algún momento te bajen a tu morra, güey. Así que no se espanten por eso, amigos. Así que lean. Pero en general, pues, para poder pasar al otro segmento de los otros que son entre autores y personajes, pues podemos recomendarles, ¿no? Que lean estos 4 poetas. Ahí pusimos, ¿no? Los libros no son tan grandes, se los pueden echar de volada. Son compilaciones de poemas. Sí. Y son cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Van a ver algo diferente a lo que están acostumbrados de ver en la poesía, si no los han leído. Exacto. Yo sé que les va a gustar, ¿no? Y los va a llevar a más cosas, ¿no? O sea, lees esto y después dices, ¿qué más hay? Y se van a encontrar con un universo de poesía fascinante. Échenle, después de echarle ojo a estos,
ahí luego les hacemos un capitulito especial también de poetas latinoamericanos. Échense a los brasileños, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos. Acá hay poesía y que ustedes no, o sea, no es poesía de, como sin ser reiterativo de la novia, acá hay poesía en donde le mientan madre hasta Dios y bien mentada. Sí, que precisamente eso también era de los temas que traían ellos, ¿no? O sea, exacto, básicamente Rimbaud decían que todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estaba blasfemando. Y pues ahí, amigo, ahí pusimos nosotros en nuestra guía que tenemos aquí, ahí les pusimos unas recomendaciones, igual se las ponemos ahí en el capitulito o en Instagram. Ahorita se los decimos, pues pueden, por ejemplo, de Rimbaud pueden encontrar Iluminaciones, o les mencionábamos Una temporada en el infierno, de Charles Baudelaire, pues bueno, está Las flores del mal. De Bélier, pues léanse Los poetas malditos, tal cual. Exacto, Los poetas malditos, o los poemas saturninanos. Okay. Y en Mallarmé, pues el que les decía de El golpe de dados o La tirada de dados, una bolita al azar. Le pueden mandar un DM a Gios para que si ustedes pagan el envío, les mande su ejemplar estado de Las flores del mal. Les puedo mandar mi ejemplar de Un golpe de dados prestado. Si ustedes claro. Y entonces, para abordar el siguiente tema y nos dé un poquito de tiempo, vamos a brincarle al otro personaje, que creo que es empecemos con el gran maestro satanista, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, amigo, ¿quién es este personaje? Mira, de ahí pasamos o sea, podría entenderse al principio cuando decimos poetas malditos y que invocaban al diablo. No, o sea, eran tipos que, como se los dijimos, eran de otra manera en que se volvieron malditos. Aquí este autor, pues bueno, me parece que es fundador de la iglesia satánica. Como lo hemos visto en los otros autores, es un tipo hasta cierto punto de familia acomodada o con cierta aristocracia, el cual le permite un acceso a la cultura. El tipo tenía una afición por el montañismo. Se supone que aparte de todas sus aficiones ocultistas y metafísicas, aparte le encantaba el montañismo, el alpinismo, y lo practicaba y era muy bueno. Tenía una altura gigantesca. Aparecen muchas referencias de los rockeros que nos gustan, de los literatos que nos gustan y de los personajes pop que nos gustan. Y hace unos años, bueno, como que temporalmente se pone de moda, por así decirlo, y es nada más y nada menos que Aleister Crowley. También conocido como Mr. Crowley. Mr. Crowley, gracias a Black Sabbath. Sale en el disco del Sgt. Pepper, sale en la portada del Sgt. Pepper and the Lonely Heart Club Band. Claro, también ahí inspira un poquito a Led Zeppelin. Inspira a Led Zeppelin. Aquí inspira mucho a el podcast de Leyendas Legendarias. Claro. ¿No? De hecho, ellos tienen un muy buen capítulo con respecto a este tema. Explican varias cosas que no encuentran tan fácilmente de él. Por ejemplo, su origen, ¿no? Su familia es de origen de unos migrantes, unos pilgrims, que son estos peregrinos que llegan a colonizar Norteamérica, que eran llamados los cuáqueros, porque eran los Quakers, y se les decía así porque temblaban cuando oraban, porque son como de esta beta religiosa donde, sabes, con tu oración te conectas con Dios y empiezas a hablar idiomas, empiezas a hablar lenguas, más bien, y empiezas a temblar y empiezas como que a conectarte con el Ser Supremo. Entonces, eso tiene un dato muy interesante. El tipo en algún punto pensó, o sus seguidores también llegaron a pensar, que podía ser una reencarnación del Buda, porque cuando nació tenía el frenillo pegado a la mandíbula y se la tuvieron que despegar por cirugía. Tenía el prepucio cerrado y tenía un pene chico. Entonces dice, ya exhibieron al Buda, pero se supone que si ustedes tienen esas características, amigos, pues son Buda. Budas modernos. Sí. Yo como que dije, oye, no, el frenillo, dije, ¿no? A mí no me falta el frenillo, dice. Sí. Y además también es considerado por el día de hoy por muchos esotéricos porque también él fue considerado como un mago, ¿no?
Exacto. Era como una persona que hacía magia, que creía en estas cosas. Y además tenían por ahí, no sé si todavía existe, supongo que sí, pero había como unas ondas de algo que le llamaban Telma, ¿no? De la religión como telmista, que ahorita explicamos bien a qué se refiere a eso, ¿no? Pero básicamente, como lo dice, podríamos echarnos todo un episodio completo porque tiene grandes cosas este cuate, o sea, cosas que realmente te asombran, pero en términos generales, él era una persona que hizo un montón de cosas que hizo incomodar a la gente, ¿no? O sea, era una persona que él mismo se decía que él era la misma bestia, ¿no? Él era el 666, él era todo esto, ¿no? Y hacía como, o sea, hacía rituales con animales, hacía orgías, pero con unas cosas sexuales muy espantosas, que bueno, espantosas dentro de cada quien, ¿no? Y se dice que todo empezó porque un día viajó a Egipto, no sé si a Cairo específicamente. Creo que una de estas, se fue con su esposa y su hija, no sé, niño o niña, y de repente dice que un espíritu, no recuerdo el nombre, si quieres en lo de mientras, amigo, ayúdame a corroborar ese nombre de ese espíritu, pero dicen que ese espíritu, a cierta hora, se comunicaba con él y le dictaba unos versos. Entonces cada día se reunía con este espíritu y escribió este libro que se llama El Libro de la Ley, ¿no? Yo no lo he leído, está en mi lista, pero es un libro muy muy famoso y precisamente de ahí sale la iglesia telmista, ¿no? Porque el término telma en algún lenguaje tiene que ver con la voluntad, ¿no? Y lo que decía este libro y era la frase del libro es, haz tu voluntad, ¿no? Y es un término un poquito complicado porque ha sido interpretado de diferentes formas, ¿no? Ahí, amigo, te interrumpo rápido. Era el espíritu que lo contactaba, era Aiwass, mejor conocido como Seth, que es el temible dios destructor asesino de Osiris. Ándale. Seth era el que lo... Sí. Y es curioso porque... Él dice que todo lo que está escrito en estos libros de la luz, creo que se llama, ¿no? El libro de la luz, el libro de la ley. El libro de la ley. Dice él que le fue dictado en trance por Aiwass. Exacto. Alias el destructor de Osiris. Sí, entonces precisamente era eso, ¿no? O sea, mucha gente por su estilo de vida que tenía Crowley, que era un satánico y hacía rituales, lo interpreta como haz tu voluntad, como lo que te valga verga, ¿no? O sea, haz lo que sientas, lo que creas y lo que te nazca, ¿no? Como decía Bart, ¿no? En ese episodio, ¿no? Haz como el niño, ¿no? Haz como el niño. Entonces, por un lado, mucha gente lo interpreta de esa manera, como haz lo que quieras y que te valga verga, pero precisamente toda esta banda que está en términos esotéricos y ocultistas y que son los nuevos magos, etcétera, lo toman con un sentido diferente. Dicen que él se refería a que tu voluntad es como tu destino único, ¿no? O sea, como que él te invitaba, porque es ese contraste que tiene este personaje, que por un lado, por todas las cosas que hacía, porque también obviamente, a pesar de su pene chico, decían que era orgiástico, ¿no? Y tiene ahí muy buenas frases respecto a que solo cuando estás desnudo realmente encuentras tu alma y te ves reflejado como realmente eres y cosas así súper raras. Entonces tiene estos contrastes de que por un lado puede ser como algo muy satánico y por un lado puede ser como un lado muy espiritual. Y como les decía, la otra interpretación era era que busques tu destino. La gente que lo interpreta de esta manera dice que él creía que todos tenemos un destino único, que estamos hechos para algo y que la frase de hacer tu voluntad quiere decir que encuentres eso para lo que tú estás hecho y que lo vivas y que, o sea, algo que vaya más, que sea algo más trascendental, ¿no? Exacto. O sea, que no sea como algo del ego de destruirte y morirte o
más bien, sino algo trascendental, algo que realmente lleve a cumplir tus objetivos. Pero pues, al igual que, o sea, les presentamos estas dos versiones y como siempre... Que también ahí justo, amigo, es también la interpretación que yo he escuchado es muy apegada a lo que tú dices, pero justo de lo que hablan es que toda esta adoración a Satán no es como se podría pensar, ¿no? Como de, estos locos marihuanos que matan gente y que no, al contrario, es una filosofía, es un modo de pensamiento pacífico, pero que justamente lo que dicen es, nuestra adoración es aquel que fue el vencido, no el vencedor, aquel que fue expulsado, al ángel caído. Entonces él es la representación de la voluntad. Él porque cae, no por ser el malo, sino por desafiar la autoridad y hacer su voluntad. Entonces justo lo que dicen ellos es revocar uno de las grandes frases o paradigmas de la iglesia, ¿no? Que es hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y es no se está haciendo la voluntad del Dios, se tiene que hacer tu voluntad. Exacto. Entonces justamente ellos lo que buscan es la libertad, o sea, la verdad tiene cosas muy interesantes. Igual entren sin miedo, ¿no? Es sin miedo. Sí. Es sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito, la verdad, no van a terminar poniendo una cabra en sus cosas, ¿no? Claro. Al final es precisamente romper solamente esas reglas. Exacto. Y precisamente ahí está la conexión con los otros, con los malditos, ¿no? Con los escritores malditos, que es no te quedes con lo establecido, ve más allá, ve tu voluntad no como haz un desmadre de tu ego, sino como cumple tu objetivo para lo que tú estás hecho, ¿no? Entonces, podríamos hacer todo un capítulo de esto, amigos, si ustedes gustan, en algún momento se los hacemos. Exacto. Pero tenemos otros dos personajes muy interesantes, así que vamos a brincar a otro que también fue un escritor. Bueno, un escritor, se podría considerar escritor porque escribió algo que lo consideramos como profecías, después se dijo, y era esta persona llamada Nostradamus, ¿no? ¿Cuál era su nombre, amigo? Era Michel de Notre Dame, ¿no? Pero su traducción como francesa, una onda así, quedó como Nostradamus. Qué un personaje Nostradamus, ¿eh? Que nació en Saint-Rémy. Que justo tiene todo este, o sea, tiene todo este paradigma de un tipo que tiene que ser mandado al ostracismo por el tipo de cosas que dijo, ¿no? Y tiene unas cosas interesantes que hay medio se han cumplido y otras que no. Sí. No estaba tan güey, la verdad. Sí, no. Y como tú dices, no estaba tan güey porque sí tenía... Por cierto, o sea, tenía ahí como sus preparaciones. Dicen que él abandonó los estudios, pero por su parte siempre tuvo esta curiosidad y estas ganas de ser multidisciplinario, ¿no? Entonces se dice que era médico, que también era astrólogo, y posteriormente vino este interés y la conexión con los demás, que era el gusto por el ocultismo, ¿no? Él enfrentó toda esta bronca de la peste que había en el país, y como médico iba como vagabundeando y curando a la gente que podía, y entonces de ahí se fue haciendo como su fama. Y pero también tenía este conocimiento astrólogo de cómo se movían los planetas, que muchos expertos dicen que eso fue lo que le ayudó a crear sus profecías, ¿no? Y ya en un momento más avanzado de su vida, cuando ya estaba un poquito grande, le entró esta curiosidad por leer estos libros de ocultismo, que muchos de ellos ni siquiera tenían algún autor, que son publicados como anónimos. Y de ahí como que le empieza a entrar alguien me está hablando y me está diciendo que algo va a pasar, ¿no, güey? Y pues escribió... En poesía lo escribió, ¿no? Esas profecías están escritas en poesía. Exacto. Está en verso. Y esas profecías, y se leen así, ¿no? O sea, no las lees así como de... Y entonces en el 2001 se van a caer las Torres Gemelas, ¿no? Tú ves tiradas, es un poquito como, no sé si alguna vez has jugado, amigo, o si la audiencia no jugado,
porque es un término incorrecto y me retracto, ha tirado el I Ching o ha participado del I Ching. El I Ching, utilizas unas monedas, armas unos, me parece que son hexagramas o pentagramas, los cuales son líneas continuas o líneas sesgadas, y lo que haces es buscar en el libro de las mutaciones el pentagrama o hexagrama que te salió, y a través de las figuras que se marcan, o sea, tú tiras las monedas y de repente si te salen 2 caras, una cruz, es una línea continua, si te salen tal. Entonces así armas tu hexagrama, me parece que es un hexagrama. Y justamente viene o sea, tú haces una pregunta, tiras las monedas, revisas el hexagrama, y no sé, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez, yo sí lo he tirado, a mí me gusta mucho, mi papá tenía como ese conocimiento y afición al I Ching. Yo se los recomiendo con todo respeto, es una filosofía oriental. Obviamente no te va a decir si te van a dar el aumento, ¿no? Si te van a dar el aumento, no. Pero justamente le pregunté con respecto a la salud en un momento que tenía una inquietud sobre mi salud en una operación. Ajá. Y a mí en la tirada que me salió fue que el león, el tigre, es un animal en quietud. Y si tú pasas por delante de él, puede ser que no te ataque. Y si pasas por detrás de él, tampoco. Pero el tema es que si pasas por detrás de él, le vas a pisar la cola y es muy probablemente que voltee a morderte. Entonces tú lo lees así y dices, ¿eso me voy a morir o no me voy a morir? Ahí está, dice, ahí está en la mesa. Yo como lo interpreté, fue como el de, tiene que ser, ¿no? O sea, todo es un riesgo, ¿no? La vida es un barrio. La vida es un riesgo, carnal. Es un riesgo, carnal. Entonces, justo de lo que hablaba era como, esa es la salud, ¿no? Es como de, tomo o no tomo la decisión, luego no hago, ¿qué va a pasar? Es como de, güey, hay veces que pasas por enfrente del león y no te muerde. Y tú dices, si paso por atrás de, me voy a salvar, y no. Le pisas la cola y te mata. Así era un poco lo de Nostradamus. Claro. Y fíjate, o sea, como lo mismo que como con Crowley, les vamos a dar como un punto del lado derecho y el punto del lado izquierdo, y al final ustedes van a decidir lo que más les guste y lo que más les acomode. Es completamente válido. Y por un lado hay muchas cosas de Nostradamus que a mí también digo wow, ¿no? Porque no solo era como lo que muchos hablan de él, es que no solamente era como decir que iba a pasar, sino que le atinaba a los momentos y a las cosas exactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas era eso, ¿no? Que de repente hay muchas personas que lo estudiaron y que son expertos en él y que leen de pies a cabeza todas sus profecías, que son muchísimas profecías las que tiene, y unos lo toman como algo wow, increíble, y hay otros que se clavan más y dicen, por ejemplo, en este caso, que es el ejemplo que les voy a dar, que él en algún momento habló de la muerte de Julio César, y con sus conocimientos astrológicos, él se guió por cómo estaban alineados los astros en ese momento. Y de repente dijo que en tal momento iba a volver a morir otro Julio César, ¿no? O sea, alguien importante. Alguien marque al campeón, dice. Sí. Oye, ahorita deja chico en Twitter que está bien. Exacto. Y de repente, y dijo, en tal momento va a volver a morir otra persona importante, ¿no? Entonces los expertos dicen que él se guiaba en la astrología, y más que decir que va a morir alguien importante, era como, los planetas se van a volver a alinear de esa misma manera en tanto tiempo, ¿no? Pero, curiosamente, cuando asesinaron a Kennedy, los planetas estaban alineados de esa manera, ¿no? Entonces es como por un lado, si dices, tiene lógica, y por probabilidad, puede que pase, ¿no? O sea, si tú dices, sí, en el futuro va a haber una enfermedad que va a tener a todos encerrados en su casa, y de repente, wow, sí pasó, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como, eso es lo chistoso o lo curioso que tiene Nostradamus, ¿no? Sin embargo, nunca quita esa curiosidad de decir, wow, ¿no? O sea, sí pasó, y pasó con alguien importante, y pasó de esta manera como lo decía, y entonces siempre ha sido como un término de interpretación, ¿no? Como que
puedes, como tú lo dices, en ese mismo juego del verso, como que no te lo dice directamente, y ya en el futuro pasa algo y puedes interpretarlo de esa manera, ¿no? Exacto. Otro ejemplo muy claro de esto fue lo que pasó con Hitler, ¿no? Que él decía hipster o algo así, y que decía que hipster. El hijo de Alemania, un hipster hijo de Alemania, iba a acabar con el mundo y bla, 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 iba a generar guerras y no sé qué. Y de repente llega Hitler, hijo de Alemania, y hace todo esto. Sin embargo, por el otro lado, Hitler conocía todas las profecías de Nostradamus, inclusive utilizó como propaganda esto de las bestias que iban a atacar Europa, y eran pues precisamente sus tanques que iban atacando Europa, pero él conocía las profecías y él se quiso sumar como yo soy ese. Pero ¿sabes qué? Que justo ese, mira, déjate lo busco, amigo, porque justo eso lo escuché comentado. Esto ya parece también promocional para ellos, pero de verdad escúchenlo. En Leyendas Legendarias, justamente lo que dicen estos vatos es que hay profecías que son autocumplidas. Por ejemplo, con los asesinos seriales, por ejemplo, con Ed Kemper, la mamá era como desde que nació, el güey nació pesando 6 kilos y la mamá lo vio como, este güey va a violar y a matar. Y el güey lo trastornó. Como todos los 6 vecinos. Como todos los 6 vecinos. Y entonces, a mi tocayo Edmund Kemper, que me lo trastornan de la manera en que cumplió la profecía que su madre decía de él. Entonces es como pensar en el hecho de que Hitler conociera esas profecías era parte de la profecía. Exacto. ¿No? Porque si no, de otra manera no lo hubiera hecho a lo mejor tan así como se menciona. Ahorita te digo cuál es el término de tipo de profecía. Es correcto. Justo es lo que les decía, o sea, es un juego en el que realmente puede que sea, puede que no sea. Nosotros no queremos decirles qué pensar. Todos podemos interpretar. Es el efecto de la profecía autocumplida o autorrealizada, o también mencionado como el efecto Pigmalión, que se refiere en psicología a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Entonces, una profecía autocumplida es una expectativa que tiene uno sobre el otro, y ese incita a que la persona recree o cumpla la profecía, ¿no? Como a Ed Kemper. Exacto. Que su mamá así de, güey, este vato va a matar gente, yo ya vi, este güey, y lo ponía a dormir en el sótano y le decía, vas a matar a tus hermanas y las vas a violar y a mí vas a violar. Claro. Y no, matando a su mamá y la terminó matando. Fue como de, ¿cómo le dices eso a un niño? O sea, justamente fue esta profecía autorrealizada o el efecto Pigmalión, en donde la mamá tanto le metió esta idea que trastornó a este compa, que de tener un IQ de 147, lo trastornó y lo deformó socialmente y sexualmente para que se convirtiera en el tipo que se convirtió. En el monstruo en el que, entonces, que terminó convirtiendo. Probablemente Hitler fue una profecía autocumplida. Exacto. Entonces, o sea, están los dos polos. Muchos dicen eso, que dijo tantas profecías que en algún momento cualquiera se puede cumplir porque por cuestiones de probabilidad. Y por otro lado, las leas, ¿no? Y que las leas y que a lo mejor seas tú ese personaje que sugestiones o de sugestiones o de condiciones a comportarte de esa manera, ¿no? Y por otro lado, pues también hay mucha gente que tiene otras evidencias que muestran que no podría ser tan condicionado o tan sugestionado, pero de igual manera pues es un tema muy grande que tal vez lo podamos abarcar en otro capítulo de manera un poquito más compleja, ¿no? Pero cerremos con el último personaje que no era tal cual no era per se un escritor, pero fue un personaje muy interesante en la antigua Rusia, ¿no? Cuéntanos cómo se llamaba este mago. Era Grigori Yefimovich Rasputin, mejor conocido como Rasputin, el cual fue un místico ruso que fue influencia para la dinastía Romanov. De hecho, él es quien en cierta parte provoca la caída de los Romanov,
¿no? Justamente como a lo mejor se pudo ver en la película Anastasia de DreamWorks. No, pero bueno, se juntaba con aquel mago llamado Jafar, ¿no? Jafar, exacto, y cómo tenía su murcielaguito con su relicario verde. ¿Cómo se llamaba? Bat, ¿no? Y cómo creo que sí. hizo la voz de Anastasia. Quédense con eso nada más. Cerramos el capítulo. Muchas gracias, Anicia. No, pero justamente a Rasputín se le coloca como una persona que jugó un doble bando, que ayudó a que la dinastía Romanov cayera justamente cuando viene la Revolución Francesa y cuando el zarismo desaparece debido a que la clase obrera de pronto un día dice, güey, pero ¿por qué tengo que mantener yo tu trasero burgués? Y estás en estos palacetes con tus hijas muy guapas, con la zarina Alejandrina y yo aquí partiéndome por ti. Entonces se habla que él los traiciona y que él es en gran parte él propicia la caída justamente por este misticismo. Se habla de que creo que era el Nicolás Zar, ¿no? El zar Nicolás de Rusia, no sé, creo que sí es, déjame aquí nada más el dato. Y lo de mientras les complemento que lo chistoso de este personaje es que era tal cual un campesino. Era un campesino vil y vulgar, pero la gente empezó a decir que él tenía poderes curativos y precisamente esta familia lo llevó lo incluyó dentro de su grupo burgués porque pudo curar, ¿no? No me acuerdo si era su hijo o su hijo. Al hijo, al hijo, ¿no? Que se estaba muriendo y él decía que tenía poderes curativos. Se cree que esos poderes curativos eran cuestiones de hipnosis, o sea que a través de la hipnosis curó al hijo y de la misma manera tenía hipnotizada a toda la familia. Exacto. Y por eso es que... Y tenía por ahí el apodo de ese personaje de Eugenio Derbez, ¿no? Que era el monje loco. El monje moco. El monje loco. Sí, era el monje loco. Justo dice que se apropió mucho como de la familia y no los dejó ver la realidad y que él mal aconsejó, ¿no? Sí. A la familia Romanov, así como de, tú síguele, dale. Y pues al final los terminaron derrocando, les cortaron sus cabezas. Exacto. Y Anastasia no se sabe hasta ahora si vive o muere. Lo que sí sabemos es que este señor, número uno, dentro de sus datos curiosos, es que hay en un museo, me parece que en Moscú, o no sé a dónde ya esté ahora, su miembro viril. Dicen que en un bar de Irlanda terminó. Ahora ya está en un bar. Entonces lo tenían en un museo con un poquito más de decoro, porque se supone que dicen que en gran parte de la manera en que engatusó a la zarina Alejandra fue porque tenía, y bueno, no se supone, si tú lo ves en el frasco, pues sí, el señor era don Ron Jeremy de los rusos. Sí, de hecho que por ahí estuvo como el convencimiento, ¿no? Exacto, que dicen que en España lo conocían como el monje polla, ¿no? El monje polla, exacto. Exacto. Y que él era más joven que la zarina. Sí, exacto. Y precisamente creo que fueron los ingleses o no sé quién que estaba aliado con los rusos que pensaban que él estaba mal aconsejando a la familia y estaba haciendo que la política rusa estuviera debilitándose. Las teorías dicen que precisamente por eso fue que lo mandaron a matar. Pero la cuestión fue esa, que la muerte de Rasputín fue lo que lo hizo tan famoso porque ellos estaban tan convencidos de que tenía poderes que literal como en Disney tenían que mandar como que casi, o sea, su muerte de él fue muy violenta precisamente por eso, porque no sabían cómo matarlo y pues con todo, ¿no? Sí, y creo que aparte de cortarle su miembro viril. Y pues bueno, él aparece en canciones como la de Sympathy for the Devil, ¿no? De los Rolling Stones. De los Rolling. Su gran aparición cuando ellos empiezan a hablar como del diablo o sea, ponen al diablo en distintas caras. Y los Rolling en esa letra lo que hacen es decir como el diablo siempre ha estado presente y ha estado en distintos personajes. Entonces hay una frase, hay un momento en la canción en donde ellos dicen que yo estuve ahí cuando los zares temblaban en Rusia y Anastasia gritaba mientras corría por el corredor. Ahí está Rasputín.
ahí se la dejamos. Y pues bueno, siempre está el clásico chiste de a ese chavo le dicen el Rasputín, porque es raspa y es... Ya, ¿no? Ese ya chiste de barrio. ¿Hasta dónde llegó Rasputín? Hasta Iztapalapa, amigos. Ahí llegó su pene, para que vean que era cualquiera. Es correcto. Y pues básicamente pues también tenía esta característica que podemos alinearlo con los demás. Que sí, esta ocultista. Aparte yo creo que también de manera también confundió a los zares porque él también quería que cayera el zarismo, ¿no? No creo que haya sido un tema inocente de que está jalando para su molino. Probablemente estuvo por ahí infiltrado con la revolución rusa y el levantamiento. Ahí que eran, amigos, los bolcheviques, ¿sí fue en esa época? No recuerdo. A lo mejor veo porque pues, si no nos va a llover. Exacto, sí. Creo que sí, los bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Estaban bolcheviques y mencheviques. Pero no. Y precisamente ese era el tema de este la revolución rusa, amigo, exactamente. Exacto. O sea, que era este personaje que fue famoso por eso, ¿no? Porque de alguna manera u otra tenía estos... Ellos creían que eran poderes mágicos. De alguna manera u otra él tenía esta forma de hipnotizar a la gente, de engatusar, de hacerle el típico de... ¿no? A mi pene. Mira, penezote. Mira, sí. mi pene. De hecho, es eso, ¿no? Porque hay una foto muy famosa donde aparece él con un montón de mujeres alrededor y que todas lo adoraban precisamente por porque está su vaca, ¿no? que tenía su gran y enorme miembro. Pero bueno, amigos, pues esto fue el capítulo de los escritores malditos, de los poetas malditos y los personajes interesantes, que seguramente hay más, pero lo hicimos solo con ellos para que pudiera entrar en este capítulo. Así que espero lo hayan disfrutado. Les recordamos visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse y darle campanita para que les mande la notificación en cuanto subamos el capítulo nuevo. Cáiganle a Spotify, ahí nos pueden escuchar. No se pierdan la gran programación que tiene Back to Radio. Exactamente, estamos los miércoles 8 Exacto. p.m. Repeticiones lunes 4 de la tarde. Grandiosa música van a encontrar durante toda la semana. Gracias. Y cáiganle a Facebook y a Instagram para enterarse de los momazos y de los capítulos, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. En los libros hallarán el tesoro del saber.